Los sistemas de salud enfrentan pesadas cargas como resultado de la pandemia del COVID-19, algo que en estos tiempos de crisis afecta más a las personas con discapacidad, quienes tienen que enfrentar muchas barreras para sobrevivir, ya que carecen de recursos y muestran innumerables limitaciones para hacerle frente a esta crisis sanitaria. En mi hogar, en el 2012, publicaron un 12% de la población tenían alguna discapacidad o tienen alguna condición de discapacidad. Odalis Cuevas, presidente del Club Recreativo Nacional de Ciegos, lleva años ejerciendo la abogacía. Considera que sus derechos han sido violentados por aquellos que son hacedores de acción pública. Yo me profesionalicé del 2007 al 2013 y todavía estos responsables de esta institución del Estado, que es CDEE, nunca han tomado en cuenta la preparación que hemos tenido. Y tengo varias profesiones que no la han valorado y que no le han dado el valor de alguien que se ha abierto el camino con todas las dificultades del mundo, sin ayuda de nadie, sin ayuda de gobierno, sin ayuda de nadie, solamente con la ayuda de la Universidad del Caribe. En una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS, en que se puso en manifiesto que más del 70% de las personas discapacitadas en República Dominicana carecen de recursos para quedarse en casa durante la cuarentena establecida por el gobierno para frenar la pandemia del COVID-19. La encuesta se realizó a finales de abril, fue en formato online y la completaron 421 personas con discapacidad, mayores de edad y que viven en República Dominicana. En esta encuesta arrojó datos interesantes que ayudarían a crear soluciones ajustadas para las personas con discapacidad. Para ello me gustaría rescatar 3 de los resultados más importantes. Uno de ellos es el acceso a la información accesible. Es necesario que las personas con discapacidad tengan la información accesible sobre el COVID-19. El pasado 13 de abril, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, anunciaba nuevas medidas de inclusión para diversos sectores que serían tomados en cuenta en los programas del gobierno. Sin embargo, de acuerdo con la licenciada María Leonidas, quien es coordinadora nacional de ASODIFIMO, la política del Estado y los programas Quédate en Casa para las personas con discapacidad no fueron incluidos en los inicios de la pandemia. ASODIFIMO, como otras instituciones, sí, nosotros tuvimos que llamar a los medios de comunicación y decirles que las personas con discapacidad no fueron incluidas. Y luego, ya al mes, fueron que tomaron la iniciativa de incluir a las personas con discapacidad en los programas Quédate en Casa. A la hora de seleccionar a estas personas para incluirlas dentro de dicho programa, surgen una serie de requerimientos en los cuales no todos suelen ser beneficiados. Muchas de las personas con discapacidad no fueron incluidas porque esos programas incluyen los jefes del hogar. La mayoría de las personas con discapacidad no son jefes del hogar. Asimismo, diferentes gremios del sector han realizado varias manifestaciones en las que exigen sus derechos de acuerdo con la ley establecida, arriesgándose en medio de esta pandemia. Tuvimos que hacer 3 incidencias, o hemos tenido que hacer 3 incidencias, 3 marchas en la calle. Nosotros hemos parado la 27 2 veces. Es la 5ª vez que nos hemos visto obligados a salir a la calle para exigirle a los abusadores del CONADIS, que son los encargados de darle seguimiento a la política pública, que cumplan con la ley 0513. Y al presidente Danilo Medina, que nos otorgue la vivienda que dice dicha ley. La ley 0513, que ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad. Dentro de los artículos, la misma establece lo siguiente. El artículo 6. El Estado tiene la obligación de velar por la protección de la salud de las personas con discapacidad y que la política general de los servicios de salud aseguren a las personas con discapacidad su acceso efectivo, igualatorio y de calidad de diagnóstico. La política de trabajo y empleo tiene como finalidad primordial la inclusión de personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo o, en su defecto, su incorporación a un sistema de empleo protegido o por cuenta propia que aseguren
su independencia económica. El Estado, a través del CONADIS, tiene la obligación de cumplir la legislación vigente en materia de seguridad social aplicable a las personas con discapacidad, la inclusión y la participación efectiva de estas personas en todos los programas, planes y proyectos de políticas sociales del gobierno tendente a reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida. En tanto, aquellas personas con discapacidad, para quedarse en sus hogares, deben tener una asistencia, ya que no solo cuentan con dicha incapacidad, sino que muchos de ellos tienen diferentes condiciones a las de una persona común. ¿Quién la atiende? Porque yo me puedo quedar en mi habitación, pero tengo que tener una persona que me asiste y darme la higiene necesaria, la alimentación y la protección necesaria para que esas personas cumplan con su cuarentena. El 65% de las personas requieren de otra persona para su vida diaria, la realización de las tareas de su vida diaria. A pesar de poseer seguro médico, estas personas necesitan más ayuda, puesto que sus desplazamientos es necesario de algún transporte privado, la asistencia de alguien y en algunas ocasiones estos ni siquiera son atendidos, como también derogan otros tipos de ayuda. La persona con discapacidad en el área de la salud está muy, como te digo, muy desamparada. El tema de salud también arrojó datos muy interesantes, como son que el 32% de la población que lo completó la encuesta necesita apoyo psicológico y casi la misma cantidad reportó no haber podido acudir al centro de salud o no haber podido seguir con sus tratamientos médicos. En cuanto a la situación laboral, hay bastantes desafíos para las personas con discapacidades, a pesar de estos estar económicamente activos, en los que casi un 70% no cuentan con los medios para sobrevivir. El 28% de las personas reportaron haber reducido su salario por el COVID y también el 28% haber perdido su trabajo. Como se puede percibir en la sociedad dominicana, las personas con discapacidad se están viendo desproporcionadamente afectadas por las medidas de respuestas al coronavirus. Se necesitan resultados específicos para abordar los riesgos que enfrentan las personas con discapacidad antes, durante y después de la pandemia, ya que estas son altamente vulnerables y necesitan ser incluidas dentro de